Heredó una cabaña de piedra congelada sin ningún valor de una tía a la que solo había visto 2 veces. Pero cuando abrió la puerta del sótano, que no se había tocado en 40 años, lo que encontró escondido en la oscuridad cambiaría su vida para siempre y sacudiría a todo un pueblo hasta sus cimientos. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, pero Maya Carter ya estaba despierta. Llevaba 20 minutos mirando fijamente el techo manchado de agua de su apartamento estudio, calculando mentalmente si podría estirar el medio galón de leche hasta el viernes o si tendría que diluirla para los cereales de Sophie. Tenía 32 años, pero algunas mañanas sentía como si ya hubiera vivido 3 vidas. Le dolía el cuerpo en lugares que no sabía que podían doler. Tenía las manos secas y agrietadas por el jabón industrial del restaurante donde trabajaba en el turno de madrugada. Le dolía la espalda por el trabajo nocturno en el almacén. Y su corazón simplemente estaba cansado. Se levantó del sofá cama que hacía las veces de cama y caminó de puntillas por el estrecho espacio hasta la esquina donde dormía Sophie. Su hija estaba acurrucada bajo un edredón rosa descolorido, con un brazo alrededor de un conejo de peluche que había perdido un ojo hacía 2 navidades. Sophie tenía 8 años, el pelo oscuro de su madre y una sonrisa que podía iluminar las habitaciones más oscuras. Era inteligente, a veces demasiado inteligente. El tipo de inteligencia que hacía preguntas para las que Maya no siempre tenía respuesta, como por qué no podían permitirse la excursión del colegio o por qué los demás niños celebraban sus cumpleaños en pizzerías, mientras que el suyo se celebraba con magdalenas de la tienda del dólar en su pequeña cocina. Maya apartó un mechón de pelo de la frente de Sophie y le susurró, «Te quiero, pequeña». Luego cogió su uniforme, un polo manchado de grasa y unos pantalones negros, y se dirigió al baño. Lo compartían con otros 2 inquilinos de la planta. El turno en la cafetería empezaba a las 5. Servía café y huevos a camioneros y madrugadores hasta el mediodía, y luego se apresuraba a volver a casa para ver cómo estaba Sophie, que se quedaba con la señora Chen. No, espera. La señora Wilson, la anciana vecina que la cuidaba después del colegio por $20 a la semana. Luego Maya dormía 3 horas antes de ir al almacén a las 6 de la tarde, donde reponía estanterías y descargaba camiones hasta las 2 de la madrugada. 4 horas de sueño si tenía suerte, y vuelta a empezar. La gente lo llamaba la rutina. Maya lo llamaba supervivencia. Aquella mañana concreta de finales de enero no se diferenciaba en nada de las 1000 anteriores. El restaurante estaba tranquilo, el café estaba quemado, y sus propinas apenas le daban para el autobús. Se embolsó $37 y sintió el familiar peso de la derrota asentándose sobre sus hombros. Estaba limpiando la barra cuando su teléfono vibró en el bolsillo de su delantal. Número desconocido. Casi no contestó. «Bill». Los cobradores tenían una forma de encontrarte sin importar cuántas veces cambiaras de número, pero algo la hizo deslizar el dedo por la pantalla. «Hola, ¿es Maya Carter?», preguntó una voz masculina, formal y distante. «Sí. ¿Quién es? Me llamo Harold Finch. Soy abogado de Brennan & Associates en Stonebrook, Vermont. Le llamo en relación con la herencia de Ruth Eleanor Brennan». La mano de Maya se detuvo en mitad del gesto. «Lo siento». «¿Quién?» «Ruth Eleanor Brennan. Según nuestros registros, era su tía abuela, la hermana de su abuela materna. Falleció hace 3 semanas». La mente de Maya se quedó en blanco. Recordaba vagamente a una mujer en el funeral de su abuela hacía años. Alta, severa, con el pelo plateado recogido en un moño apretado. Le había dicho unas 10 palabras a Maya. Le había entregado una tarjeta y había desaparecido antes de que terminara la recepción. Eso fue todo. Ese era el alcance de su relación. «Siento mucho su pérdida», continuó el abogado, «pero le llamo porque la señorita Brennan la nombró como única beneficiaria en su testamento». Maya casi se echó a reír. «Creo que se ha equivocado de persona. Apenas la conocía. No obstante, el testamento es muy claro. Le ha dejado su propiedad, una casa de campo situada en el 83 de Ridgeline Road, en Ashford Hollow, Vermont. Está totalmente pagada. No hay deudas asociadas a la propiedad. Tendrá que firmar algunos documentos, por supuesto, pero la propiedad es suya si la quiere».
Maya se apoyó en el mostrador, con la cabeza dando vueltas. ¿Una casa de campo como una casa? Correcto. Una casa de campo de piedra construida en 1938 lleva bastante tiempo desocupada. Y, para ser sincero, señorita Carter, está en malas condiciones. Los impuestos sobre la propiedad están al día hasta finales de este año, pero más allá de eso tendrá que decidir si quiere quedársela o venderla. Estaré encantado de ayudarla con cualquiera de las dos opciones. Intentó procesar lo que le estaba diciendo. Una casa libre de cargas, sin alquiler, sin un casero llamando a la puerta a principios de mes. ¿Cuánto vale?, preguntó en voz baja. Hubo una pausa. En su estado actual, probablemente no mucho. Quizás entre 15,000 y 20,000 si encuentra un comprador. Está alejada y la estructura necesita reparaciones importantes, pero tiene 3 acres de terreno. Eso cuenta para algo. $15,000. Era más dinero del que Maya había tenido en toda su vida. Era el alquiler del primer y último mes de un apartamento de verdad. Era un coche de segunda mano que no se averiaba cada 2 semanas. Era el material escolar de Sophie para los próximos 5 años. ¿Cuándo puedo verla?, preguntó Maya. 2 semanas más tarde, Maya y Sophie estaban sentadas en un autobús Greyhound que se dirigía al norte, hacia las montañas de Vermont. El viaje duró 11 horas, incluyendo los transbordos, y cuando cruzaron la pequeña ciudad de Ashford Hollow, el sol ya se estaba poniendo detrás de los picos nevados. Sophie apoyó la cara contra la fría ventana, y su aliento empañó el cristal. «Mamá, parece una tarjeta de Navidad», susurró. Maya rodeó con un brazo los hombros de su hija. El pueblo era pequeño, de esos en los que todo el mundo se conoce, donde la tienda general hace las veces de oficina de correos y donde los desconocidos llaman la atención inmediatamente. Una sola farola iluminaba la intersección principal. Había unas cuantas camionetas aparcadas frente a un restaurante con un letrero pintado a mano que decía Millie's. El autobús las dejó a las afueras del pueblo. Harold Finch, el abogado, había quedado con un manitas local llamado Garrett para que las recogiera y las llevara a la propiedad. Llegó en una camioneta gris abollada, con el motor traqueteando como si le quedaran pocos kilómetros antes de rendirse por completo. «¿Eres tú, Maya?», preguntó al salir. Tenía unos 50 años, estaba curtido y delgado, con una espesa barba y unos ojos que habían visto demasiados inviernos duros. «Soy yo. Esta es mi hija, Sophie». Asintió con la cabeza a Sophie. Luego cogió su bolsa de viaje y la tiró en la caja de la camioneta. «Suban. Son unos 20 minutos hasta la cima». La carretera era estrecha y sinuosa, excavada en la ladera de la montaña, como si fuera una idea de última hora. La nieve se aferraba a las ramas de los pinos y la temperatura bajaba con cada kilómetro que subían. Sophie se acurrucó junto a Maya, temblando a pesar de su abrigo. «Así que eres pariente de Ruth», dijo Garrett, rompiendo el silencio. «No sabía que tuviera familia». «No éramos muy cercanas», admitió Maya. «Solo la vi una vez», asintió él lentamente. Ruth era una persona extraña. Se mantenía muy reservada. La gente del pueblo decía que se escondía de algo, pero nadie sabía de qué. Bajaba quizás 2 veces al año a comprar provisiones, pagaba en efectivo y volvía a desaparecer. La última vez que alguien la vio fue hace unos 6 meses. ¿Cuándo murió? La encontraron a principios de enero. El cartero se dio cuenta de que su buzón estaba rebosante. El sheriff subió a comprobarlo. Había fallecido mientras dormía, en paz. El forense dijo que tenía 94 años. Sophie tiró de la manga de Maya. «Mamá, ¿de verdad era tan mayor?». Maya asintió. «Sí, cariño, muy mayor». La camioneta coronó una colina y Garrett redujo la velocidad hasta detenerse. «Ahí está». A Maya se le encogió el corazón. La cabaña se encontraba al final de un largo camino cubierto de maleza, apenas visible a través de los árboles esqueléticos. Estaba construida en piedra, oscura, gris y desgastada, con un techo muy inclinado que se hundía en el centro. Las ventanas estaban agrietadas, algunas tapiadas con madera contrachapada podrida. La puerta principal colgaba ligeramente torcida de sus bisagras y el hielo se aferraba a los aleros como dientes irregulares. La nieve se había acumulado contra los cimientos, cubriendo casi la mitad inferior de la estructura. Parecía menos una casa y más algo que la montaña había intentado tragar y escupir. «Dios mío», susurró Maya. «Sí», dijo Garrett. «Te lo dije, era difícil». Sophie tenía los ojos muy abiertos. «¿Vamos a vivir allí?».
Maya no tenía una respuesta. Salieron de la camioneta y sus botas crujieron al pisar la nieve que les llegaba por encima de los tobillos. El aire era cortante y gélido, el tipo de frío que atraviesa la ropa y se te mete en los huesos. Garrett sacó un llavero del bolsillo de su abrigo y se lo entregó a Maya. Ahora son tuyas. Me gustaría acompañarte, pero tengo que volver antes de que anochezca. La carretera no es segura por la noche, especialmente en esta época del año. ¿Necesitas algo? El restaurante Millier's tiene mi número. Espera, dijo Maya, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de ella. ¿Nos vas a dejar aquí? El lugar es tuyo, ¿no? Hay una estufa de leña dentro. Debería funcionar. La leña está apilada en la parte de atrás. No hay electricidad, pero hay un generador en el cobertizo, si consigues ponerlo en marcha. Las bombas de agua están congeladas, así que tendrás que derretir nieve para beber. Se subió a la camioneta antes de que Maya pudiera protestar. ¡Buena suerte!, gritó a través de la ventana y luego desapareció por el camino de entrada en una nube de humo. Maya se quedó allí, agarrando las llaves, sintiendo el peso de todos los errores que había cometido presionando sobre sus hombros. Sophie le tiró de la mano. «Mamá, tengo frío». Respiró hondo. «Vale, entremos». La puerta principal crujió al abrirse, revelando un interior oscuro que olía a moho, polvo y algo más antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera podrido en las paredes. Maya buscó a tientas el interruptor de la luz y recordó que no había electricidad. Sacó su teléfono y encendió la linterna. El haz de luz atravesó la oscuridad, revelando una pequeña sala de estar con suelos de madera desnudos, una chimenea de piedra ennegrecida por el hollín y muebles cubiertos de sábanas apolilladas. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Las telarañas se extendían de esquina a esquina, delicadas y fantasmales. Sophie se aferró al costado de Mia. Da miedo. Solo es viejo, cariño. Viejo no significa que dé miedo. Recorrieron la cabaña lentamente, explorando habitación por habitación. Había una cocina con un fregadero oxidado y una estufa antigua que parecía no haberse utilizado en décadas. Un estrecho pasillo conducía a dos pequeños dormitorios, cada uno con una cama de metal con colchones hundidos. El cuarto de baño tenía una bañera con patas manchada de amarillo por el paso del tiempo y un inodoro que parecía que se desmoronaría si te sentabas en él. Maya quería llorar, quería gritar, quería volver a ese autobús y fingir que todo esto nunca había sucedido. Pero Sophie la miraba con esos grandes ojos confiados, esperando a que su madre lo arreglara todo. «Está bien», dijo Maya, forzando la alegría en su voz. «Lo primero es lo primero. Busquemos leña y encendamos la estufa». Pasaron la siguiente hora trayendo leña de la pila que había detrás de la cabaña, quitando la nieve de los troncos y echándolos en la estufa de leña del salón. Hicieron falta 4 cerillas y mucho esfuerzo, pero al final las llamas comenzaron a lamer la leña y el calor empezó a extenderse por la habitación. Sophie se sentó tan cerca de la estufa como Mia le permitió, extendiendo las manos hacia el calor. «¿Mejor?», preguntó Mia. Sophie asintió ligeramente. A medida que la luz del fuego se hacía más intensa, Maya se fijó en algo que no había visto antes. Las paredes de la cabaña no eran solo de piedra, estaban talladas, grabadas con intrincados patrones y símbolos que parecían casi deliberados, casi intencionados. Pasó los dedos por uno de los grabados, una espiral que parecía adentrarse sin fin. «Mamá, mira», dijo Sophie, señalando una esquina de la habitación. Había un gran armario pegado a la pared, de roble macizo con tiradores de latón deslustrado. Era el tipo de mueble que tenía peso, historia. Maya se acercó e intentó abrirlo, pero las puertas estaban atascadas. Tiró con más fuerza y con un fuerte crujido se abrieron de par en par, liberando una nube de polvo que las hizo toser a ambas. Por dentro, el armario estaba vacío, salvo por unas cuantas perchas de alambre y un trozo de papel pegado con cinta adhesiva al panel trasero. Maya metió la mano y lo despegó con cuidado. El papel estaba amarillento y quebradizo, cubierto de una letra tan débil que apenas podía leerla. «¿Qué pone?», preguntó Sophie. Maya entrecerró los ojos a la luz del fuego. «Creo que dice, lo que buscas está debajo de donde estás. Confía en la piedra, confía en el silencio. Protege lo que yo no pude proteger». Lo leyó 3 veces, con el pulso acelerado. «Debajo de donde estás». Miró al suelo. Las tablas de madera estaban deformadas y desiguales, pero una sección cerca del armario parecía diferente,
más oscura, como si hubiera sido sustituida o reforzada. Sophie dio un paso atrás por un segundo. Maya se arrodilló y pasó las manos por las tablas del suelo. Una de ellas se movió ligeramente bajo su tacto. Presionó con más fuerza y cedió, revelando un hueco lo suficientemente ancho como para meter los dedos. Lo levantó, y la tabla se soltó con un crujido. Debajo había otra tabla, y debajo de ella, oscuridad. Su corazón latía con fuerza. Levantó 2 tablones más, revelando una estrecha abertura que conducía a la oscuridad. El aire frío se precipitó hacia arriba, trayendo consigo un olor diferente al del resto de la cabaña, más seco, más controlado. ¿Qué es?, susurró Sophie. Maya iluminó el agujero con la linterna de su teléfono. Unos escalones de piedra descendían hacia la tierra, desapareciendo en la sombra. No lo sé, dijo Maya, pero incluso mientras hablaba, sintió que algo se movía en su pecho. Miedo, sí, pero también algo más. Curiosidad, esperanza. Volvió a mirar la nota. Proteger lo que no pude. Maya se levantó lentamente, con la mente a 1000 por hora. La tía abuela Ruth, una mujer a la que apenas conocía, le había dejado esta destartalada cabaña en medio de la nada. Una mujer que vivió sola durante décadas, que se mantuvo aislada, que murió con secretos grabados en sus paredes y ocultos bajo sus suelos. ¿Qué había estado protegiendo Ruth? ¿Y por qué había elegido a Maya para heredarlo? Sophie le tiró de la manga. ¿Vamos a bajar ahí? Maya miró a su hija y luego volvió a mirar la abertura en el suelo. Todos sus instintos le decían que lo tapara, que lo dejara en paz, que cogiera los $15,000 por el terreno y se marchara. Pero algo más profundo, algo que no podía nombrar, le decía que, fuera lo que había allí abajo, era la razón por la que la habían traído allí. Esta noche no, dijo Maya en voz baja. Esta noche descansamos. Mañana descubriremos lo que la tía Ruth dejó atrás. Aquella noche durmieron acurrucadas en el suelo, cerca de la estufa de leña, envueltas en todas las mantas que habían traído. El viento aullaba fuera, sacudiendo las ventanas y silbando a través de las grietas de la piedra. Sophie se durmió rápidamente, agotada por el largo viaje, pero Maya se quedó despierta, mirando fijamente el agujero del suelo. Ante la oscuridad que esperaba debajo, pensó en la nota. Confía en la piedra, confía en el silencio. Pensó en Ruth, sola en esta cabaña helada durante tantos años, protegiendo algo. Y pensó en su propia vida. Los años de lucha, las noches llorando en la ducha para que Sophie no la oyera. El bucle interminable de trabajo y agotamiento, y nunca lo suficiente. ¿Y si esto era lo que buscaba? ¿Y si esta cabaña destartalada en medio de la nada era la respuesta por la que había estado rezando? ¿O si solo era otra decepción más en una vida llena de ellas? No lo sabía. Pero mientras el fuego crepitaba y las sombras bailaban sobre las paredes de piedra tallada, Maya tomó una decisión. Lo averiguaría. Bajaría a esa oscuridad. Descubriría lo que Ruth había escondido, porque si había alguna posibilidad, aunque fuera mínima, de que esta herencia fuera más de lo que parecía, se lo debía a Sophie. A la mañana siguiente amaneció gris y con un frío intenso. Maya se despertó y vio que durante la noche se había formado escarcha en el interior de las ventanas. Delicados dibujos se extendían por el cristal como encaje helado. Su aliento salía en forma de nubecitas visibles. Sophie seguía dormida, acurrucada en una bola, con el rostro tan tranquilo que a Mia le dolía el pecho. Añadió más leña a la estufa, reavivando las brasas, y luego se asomó a la ventana y contempló la propiedad a la luz del día. La cabaña se encontraba en un pequeño claro rodeado de un denso bosque. Los árboles eran en su mayoría de hoja perenne, altos y silenciosos, con las ramas cargadas de nieve. Más allá, la montaña se alzaba como un muro, austera e implacable. Era hermosa, de una forma dura y solitaria. Oyó a Sophie moverse detrás de ella. «Buenos días, cariño. Buenos días, mamá. Tengo hambre». Se comieron las últimas barritas de cereales. Maya las había empaquetado y las acompañaron con agua de nieve derretida que tenía un ligero sabor metálico. No era mucho, pero era algo. Maya tomó nota mentalmente de bajar más tarde a la tienda y ver qué podía comprar con los $38 que le quedaban en la cartera. Pero primero, la vendedora. Esperó a que Sophie se despertara del todo y comiera antes de sacar el tema. «Oye, Soph, ¿recuerdas esa abertura que encontramos en el suelo anoche?» Sophie asintió con los ojos muy abiertos. «Voy a bajar allí a ver qué hay debajo. Necesito que te quedes aquí arriba, junto al fuego,
y me esperes. De acuerdo. Si pasa algo, si oyes algo raro o si tardo más de 30 minutos, corre a ese camión que vimos aparcado al final de la carretera y pide ayuda. ¿Lo entiendes? Quiero ir contigo. Lo sé, pero primero tengo que echar un vistazo. Asegurarme de que es seguro. A Sophie le temblaba el labio inferior, pero asintió. Vale. Maya le dio un beso en la cabeza, cogió su teléfono para usar la linterna y se acercó a la abertura del suelo. Las tablas que habían levantado la noche anterior seguían esparcidas por los bordes. Se arrodilló junto al hueco y alumbró hacia abajo. Los escalones de piedra eran estrechos y empinados. Descendían unos 4, 5 o 6 metros antes de desaparecer en la sombra. Respiró hondo y empezó a bajar. La temperatura bajó inmediatamente. El aire era seco y tranquilo, ajeno al viento que azotaba la cabaña de arriba. Los escalones estaban tallados directamente en la roca, lisos y desgastados en el centro, como si innumerables pies los hubieran pisado durante muchos años. Maya contó 23 escalones antes de llegar al fondo. El haz de luz de la linterna barrió una pequeña cámara subterránea. Las paredes eran de piedra, del mismo color gris oscuro que la cabaña de arriba, pero aquí abajo estaban secas y sólidas. El techo era bajo, de apenas 2 metros de altura, sostenido por gruesas vigas de madera, y las paredes estaban revestidas de estantes, docenas de ellos, todos vacíos. A Mia se le encogió el corazón. No había nada allí, solo un viejo sótano, probablemente utilizado como almacén hacía décadas. Lo que Ruth hubiera escondido, si es que había escondido algo, hacía tiempo que había desaparecido. Estaba a punto de dar media vuelta cuando su luz se posó en algo en la esquina más alejada. Un objeto grande cubierto por una pesada lona sujeta con una cuerda. Se acercó, con el pulso acelerado. La lona estaba polvorienta, pero intacta, como si la hubieran colocado recientemente, o al menos la hubieran mantenido con cuidado. Maya desató la cuerda con dedos temblorosos y retiró la lona. Debajo había un enorme armario de madera, tallado con ornamentos y con múltiples cajones y compartimentos. Parecía antiguo, como algo sacado de un museo. La madera era oscura, casi negra, pulida hasta obtener un brillo mate. Los bordes estaban adornados con herrajes de latón, deslustrados por el paso del tiempo, pero aún intactos. Probó uno de los cajones. Estaba cerrado con llave. Probó otro, también cerrado con llave. Todos los cajones y compartimentos estaban herméticamente cerrados, pero al examinar el armario más de cerca, notó algo extraño. Uno de los detalles tallados en el panel lateral, una flor, estaba ligeramente elevado, como si se pudiera presionar. Lo empujó suavemente y con un suave clic se abrió un pequeño compartimento oculto cerca de la base. Dentro había una llave, una sola llave de hierro, vieja y pesada, con una elaborada cabeza tallada en forma de pájaro. A Maya le temblaban las manos cuando la cogió. La probó en el primer cajón. Giró suavemente. El cajón se deslizó con un susurro. En su interior había un forro de terciopelo y sobre él un collar. No era un collar cualquiera. Maya no sabía mucho de joyas, pero incluso ella podía darse cuenta de que se trataba de algo extraordinario. La cadena era de oro, delicada, pero resistente, y de ella colgaba un colgante, una piedra de color azul intenso rodeada de lo que parecían diamantes, docenas de ellos, que reflejaban el haz de luz de la linterna y proyectaban pequeños arcoíris en las paredes. Se le cortó la respiración. Extendió la mano, pero dudó. ¿Era real? ¿Podía ser? Abrió el segundo cajón. Dentro había anillos, pendientes, pulseras, todos ellos relucientes con piedras y metales preciosos. El tercer cajón contenía más joyas, aún más elaboradas, algunas piezas que parecían pertenecer a un palacio. Maya dio un paso atrás, con la cabeza dando vueltas. Esto no era posible, no podía ser real. Pero el peso de la llave en su mano, las frías paredes de piedra a su alrededor, los brillantes tesoros en los cajones, todo era real. Abrió más compartimentos, con las manos moviéndose ahora más rápido. Documentos sellados en plástico, pinturas enrolladas en tubos protectores, pequeñas esculturas envueltas en tela, monedas de oro en bolsas de cuero, y en el fondo, en el cajón más grande, un diario encuadernado en cuero con el nombre de Ruth grabado en la cubierta. Maya lo sacó, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Abrió la primera página. Letra de Ruth,
temblorosa pero clara, llenaba el papel amarillento. Si estás leyendo esto, es que ya no estoy. Y esta carga ha pasado a tus manos. Lo siento. Siento muchas cosas. Pero debes saber esto. Todo lo que hay en esta cámara fue salvado, no robado, protegido, no atesorado. Estas piezas contienen historias, vidas. Estaban destinadas a ser destruidas, vendidas, perdidas por la codicia. Pasé toda mi vida reuniéndolas, ocultándolas, manteniéndolas a salvo hasta que el mundo estuviera listo para recibirlas adecuadamente. Te elegí a ti, Maya, porque entiendes lo que significa no tener nada. Y tal vez por eso entenderás lo que significa protegerlo todo. Las lágrimas nublaron la visión de Maya. Se desplomó sobre el suelo de piedra, el diario apretado contra su pecho, y por primera vez en años se permitió llorar, no por tristeza, sino por el peso abrumador de lo que acababa de descubrir. Por encima de ella, la voz de Sophie la llamó, pequeña y preocupada. «Mamá, ¿estás bien?» Maya se secó los ojos y le respondió, con la voz quebrada. «Sí, cariño, estoy bien. Todo va a salir bien». Pero incluso mientras lo decía, sabía que nada volvería a ser igual. Maya se sentó en el frío suelo de piedra del sótano durante lo que le parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. El diario yacía abierto en su regazo. Las palabras de Ruth nadaban ante sus ojos. Volvió a leer la primera página y luego se obligó a continuar. La colección comenzó en 1943. Ruth había escrito: «Tenía 17 años cuando vi a los soldados quemar cuadros en la plaza de un pueblo cuyo nombre ya no puedo pronunciar. Cosas hermosas, con siglos de antigüedad, reducidas a cenizas porque alguien decidió que representaban ideas equivocadas. Ese día salvé 3 pequeñas piezas, escondiéndolas bajo mi abrigo, mientras el humo llenaba el cielo. Entonces no sabía que salvar cosas se convertiría en el trabajo de mi vida, mi obsesión, mi prisión». Maya pasó la página con las manos temblorosas. La letra se hacía más pequeña, más frenética. A lo largo de décadas, reuní lo que otros intentaron destruir: cuadros sacados de contrabando de zonas de guerra, joyas que pertenecían a familias que desaparecieron en la noche, esculturas sacadas de edificios antes de su demolición, artefactos robados de sus lugares legítimos y vendidos en el mercado negro. Yo no los robé, los rescaté, les di refugio. Pero el refugio tiene un precio, y lo pagué con cada año solitario en esta cabaña helada, sin atreverme nunca a mostrar a nadie lo que había salvado, sin confiar nunca en que el mundo no los destruiría de nuevo. Maya cerró el diario y miró a su alrededor con nuevos ojos. No era solo un tesoro, era historia. Eran pedazos de vida humana, preservados por la obstinada negativa de una mujer a dejar morir la belleza. Se levantó lentamente, con las piernas temblorosas, y se acercó de nuevo al armario. Abrió un cajón tras otro, cada uno de los cuales revelaba más maravillas imposibles. Una tiara que parecía pertenecer a la realeza, diamantes y zafiros dispuestos en delicados diseños, un reloj de bolsillo de oro, tan intrincado que podía ver pequeños engranajes a través de la esfera de cristal, pinturas sobre paneles de madera, algunas no más grandes que su mano, que representaban escenas de siglos pasados. Una pequeña escultura de bronce de una bailarina, su cuerpo congelado en medio del movimiento. También realista, Maya esperaba que respirara. En un cajón encontró una colección de monedas, cientos de ellas, cada una sellada en plástico protector con etiquetas escritas a mano, romanas, bizantinas, medievales. Las palabras significaban poco para Maya, pero las fechas sí. Algunas de estas monedas tenían más de 2000 años. Su mente daba vueltas. ¿Cuánto valía todo eso? ¿Miles? ¿Cientos de miles? No tenía ni idea. Pero a medida que seguía explorando, abriendo compartimentos que no había visto antes, encontrando más y más tesoros cuidadosamente guardados, una idea aterradora comenzó a tomar forma. Esta colección no valía miles, valía millones, tal vez decenas de millones, tal vez más. «Mamá», la voz de Sophie la llamó más fuerte ahora, con un tono de preocupación. «Llevas mucho tiempo ahí abajo». Maya se sacudió de su ensimismamiento. «Ya voy, cariño». Echó un último vistazo al sótano, al armario lleno de riquezas imposibles, a las sombras que ahora parecían más profundas, más conscientes. Luego cogió el diario y subió los escalones de piedra, colocando las tablas del suelo en su sitio detrás de ella. Sophie corrió a su lado. «¿Qué has encontrado?
¿Qué hay ahí abajo? Maya se arrodilló frente a su hija, con las manos sobre sus pequeños hombros. Algo importante, algo que pertenecía a la tía Ruth. Pero necesito que me prometas algo, Soph. No puedes contárselo a nadie. Todavía no. No hasta que sepa qué hacer. ¿Me lo prometes? Sophie abrió mucho los ojos. Es un tesoro, quizás, pero precisamente por eso tenemos que mantenerlo en secreto. A veces, cuando la gente sabe que tienes algo valioso, intenta quitártelo. Y yo tengo que mantenerte a salvo. Así que prométemelo. Lo prometo. Maya la abrazó con fuerza, respirando el aroma del cabello de su hija, tratando de calmarse. Todo había cambiado en el transcurso de una hora. Ayer estaban arruinadas, desesperadas, viviendo al límite de la supervivencia. Hoy se sentaban sobre una fortuna que podía cambiar no solo sus vidas, sino potencialmente docenas de vidas, quizás cientos. Pero primero necesitaba comprender qué era lo que realmente tenía. Durante los 3 días siguientes, Maya apenas durmió. Pasó cada momento libre en el sótano, catalogando cuidadosamente lo que encontraba. Usó su teléfono para tomar fotos de cada pieza, aunque la iluminación era deficiente, y no tenía idea de si las fotos captaban la verdadera belleza de lo que veía. Intentó investigar algunos de los artículos en Internet, pero la cabaña no tenía conexión a Internet, y la conexión de datos de su teléfono era, en el mejor de los casos, irregular. Las pocas búsquedas que logró completar la dejaron más confundida que esclarecida. Un collar similar a uno del armario se había vendido en una subasta por 2 millones. Un cuadro que se parecía a uno de los lienzos enrollados figuraba como desaparecido desde 1944, con un valor de más de 8 millones. Las cifras eran tan elevadas que dejaban de parecer reales. Se encontraba mirando constantemente por encima del hombro. Cada ruido exterior la hacía sobresaltar. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Empezó a dormir con las tablas del suelo aseguradas, y el armario empujado sobre la abertura para mayor protección. Cerraba con llave las puertas de la cabaña por la noche, algo que nunca antes le había importado, porque ¿qué tenían que valiera la pena robar? Ahora tenían todo lo que valía la pena robar. A la 4ª mañana, Maya se despertó y encontró huellas frescas de neumáticos en la nieve fuera de la cabaña. Alguien había subido por el camino de entrada durante la noche, lo suficientemente cerca como para dar la vuelta y luego marcharse. También había huellas que iban desde donde se había detenido el vehículo hasta la ventana delantera. Alguien había estado observando. Se le heló la sangre. Acercó a Sophie a ella e intentó mantener la voz tranquila. Cariño, necesito que te quedes dentro hoy. No te acerques a las ventanas. ¿Puedes hacerlo por mí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No pasa nada. Solo tengo que ir al pueblo un momento. Y quiero que te quedes aquí a salvo. La cara de Sophie se descompuso. No quiero quedarme sola. A Maya se le partió el corazón. Pero no podía llevarse a Sophie con ella. No hasta saber qué estaba pasando. Volveré en 2 horas, te lo prometo. Puedes contar el tiempo con mi reloj. Le abrochó su viejo reloj digital alrededor de la pequeña muñeca de Sophie. 2 horas son 120 minutos. Cuando marque las 11:30, entraré por esa puerta. De acuerdo. Sophie asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Maya cogió su abrigo y bajó por la carretera de montaña hacia el pueblo, con la mente acelerada a cada paso. Las huellas de neumáticos podían ser de cualquiera. Quizás Garrett había ido a ver cómo estaban. Quizás alguien había tomado un desvío equivocado, pero las huellas que conducían a la ventana parecían deliberadas. Parecían de alguien que buscaba algo. El pueblo de Ashford Hollow parecía aún más pequeño a la luz del día. 2 calles, tal vez 15 edificios en total, todos ellos desgastados y deteriorados. Pasó por delante del restaurante Millie's, la tienda general y una oficina de correos con una bandera que colgaba flácida en el aire quieto. Al final de la calle principal había un pequeño edificio de ladrillo con un letrero pintado a mano que decía Biblioteca Pública de Ashford Hollow, abierta los martes y jueves. Hoy era jueves. Maya empujó la puerta y una campana tintineó sobre su cabeza. El interior era estrecho pero acogedor, con estanterías tan apretadas que había que girarse de lado para pasar entre ellas. El olor a papel viejo y polvo llenaba el aire. Detrás de un escritorio abarrotado había una mujer de unos 60 años. Llevaba el pelo gris recogido en un moño desordenado y gafas de lectura en la punta de la nariz.
Levantó la vista y sonrió. Bueno, tú debes de ser Maya. Las noticias vuelan en un pueblo tan pequeño. Soy Grace. Maya dudó y luego se acercó. Necesito ayuda. Tengo que investigar algo, pero no tengo internet en la cabaña. Grace señaló un ordenador antiguo que había en una esquina. Puedes usar el nuestro, pero es más lento que el caramelo. ¿Qué estás buscando? Maya sacó su teléfono y le mostró a Grace una de las fotos que había tomado. Era una foto de un medallón de oro con unas marcas extrañas. ¿Sabes algo sobre esto? Grace se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Su expresión pasó de la curiosidad a la sorpresa. ¿Dónde lo has encontrado? Estaba en la cabaña, entre las cosas de la tía Ruth. Grace se quedó callada durante un largo rato. Luego se levantó, se dirigió a la puerta, giró el cartel de cerrado y la cerró con llave. Se volvió hacia Maya con cara seria. Tenemos que hablar y tenemos que hacerlo en privado. El pulso de Mia se aceleró. ¿Qué pasa? Grace señaló una pequeña habitación en la parte trasera de la biblioteca, apenas más grande que un armario, llena de archivadores. Cerró la puerta detrás de ellas y habló en voz baja. Ruth Brennan venía a esta biblioteca cada pocos meses desde hacía más de 40 años. Solía pedir libros sobre arte, historia, arqueología y conservación cultural. Pasaba horas aquí tomando notas, haciendo listas. Nos hicimos amigas, en cierto modo. Nunca me dijo exactamente qué hacía, pero yo sabía que estaba protegiendo algo importante. ¿Te dijo alguna vez qué era? No, pero unos 6 meses antes de morir, vino aquí con aspecto asustado. Dijo que la gente estaba haciendo preguntas. Habían visto a extraños en la ciudad. Me dijo, si le pasara algo, debería encontrar a su familia y decirles que tuvieran cuidado, que no confiaran en nadie. A Maya se le entumecieron las manos. ¿Qué tipo de gente? ¿Quién hacía preguntas? ¿Coleccionistas? Eso era todo lo que decía. Gente que quería lo que ella tenía, gente a la que no le importaba cómo conseguirlo. Oh Dios, susurró Maya. Las huellas de neumáticos. Anoche hubo alguien en la cabaña. Grace palideció. Tienes que tener mucho cuidado. Si lo que Ruth protegía es lo que creo que es, hay gente que hará lo que sea para conseguirlo. Gente muy peligrosa. ¿Y qué hago? No puedo dejarlo ahí. No puedo venderlo. Ni siquiera sé qué es la mitad de eso. Y no puedo ir a la policía porque... ¿Y si es robado? ¿Y si se lo llevan? Grace puso una mano sobre el hombro de Maya. Primero, tienes que entender lo que tienes. Luego tienes que decidir qué habría querido Ruth que hicieras con ello. Y tienes que hacerlo rápido, antes de que alguien más tome esa decisión por ti. Pasaron la siguiente hora en el ordenador de la biblioteca, investigando los objetos de las fotos de Mia. Con cada búsqueda, el alcance de lo que Ruth había acumulado se hacía más claro y aterrador. Un cuadro renacentista valorado en 12 millones. Un collar que había pertenecido a la nobleza austriaca, desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial y valorado en más de 5 millones. Monedas romanas antiguas valoradas en miles de dólares cada una. Esculturas, tapices, manuscritos, todos ellos raros, todos ellos de valor incalculable. Grace encontró un artículo sobre obras de arte robadas durante diversos conflictos a lo largo del siglo XX. Muchas de estas piezas, dijo, señalando la pantalla, fueron sustraídas de museos, colecciones privadas e incluso campos de concentración. Llevan décadas desaparecidas. Si Ruth las rescató, si las mantuvo a salvo todo este tiempo, esta colección podría valer cientos de millones de dólares. La cifra impactó a Maya como un golpe físico. Cientos de millones. Ni siquiera podía concebir tanto dinero. Había pasado toda su vida adulta preocupándose por cientos de dólares. Hay más, dijo Grace en voz baja. Sacó una carpeta de uno de los archivadores. Ruth me dejó esto. Dijo que si su familia venía a buscarlo, se lo diera. Dentro había más diarios, docenas de cartas y fotografías. Maya los extendió sobre la pequeña mesa, con las manos temblorosas. Las fotos mostraban a Ruth de joven junto a hombres con uniformes militares delante de edificios dañados, sosteniendo pinturas y artefactos. Las cartas eran correspondencia con museos, historiadores y personas con las que Ruth se había puesto en contacto a lo largo de los años para intentar autentificar las piezas y rastrear sus orígenes. Una carta fechada en 1997 era de un director de museo de Ámsterdam. Señorita Brennan, hemos confirmado que el boceto de Vermeer que usted describe coincide con uno robado de nuestra colección en 1943.
Si realmente tiene esta pieza, es uno de los únicos 34 dibujos de Vermeer que se conocen en la actualidad. Su valor es incalculable, no solo desde el punto de vista económico, sino también cultural. Le ruego que considere devolverlo para que el mundo pueda volver a verlo. Ruth había escrito en el margen, todavía no es seguro. Maya miró a Grace con lágrimas en los ojos. Pasó toda su vida guardando estas cosas, protegiéndolas, y murió sola en esa cabaña helada, sin verlas nunca expuestas, sin recibir nunca el reconocimiento por lo que hizo. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Grace sonrió con tristeza, porque las amaba más que a la comodidad, más que al reconocimiento. Las amaba lo suficiente como para renunciar a todo lo demás. Hizo una pausa. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ellas ahora? Antes de que Maya pudiera responder, se oyó un fuerte golpe en la puerta principal de la biblioteca. Ambas mujeres se quedaron paralizadas. Grace se acercó a la pequeña ventana y miró a través de las persianas. Se quedó pálida. «Hay un hombre fuera», susurró. «Traje caro, coche negro con cristales tintados. No es de por aquí». Lo que sucederá a continuación convertirá este tranquilo descubrimiento en una peligrosa persecución. Revelará el verdadero alcance del legado de Ruth y obligará a Maya a elegir entre el dinero fácil y hacer lo correcto. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para ver más. El corazón de Maya latía con fuerza en su pecho. «¿Deberíamos abrir? Quédate aquí», dijo Grace. «No hagas ruido». Grace se acercó a la puerta principal, pero no la abrió. A través de la pequeña ventana, Maya pudo ver a un hombre de unos 40 años, limpio, afeitado, con ojos fríos que recorrían el interior de la biblioteca como si estuviera catalogando todo lo que veía. «¿Puedo ayudarle?», Grace llamó a través de la puerta. «Busco a Maya Carter», dijo el hombre. Su voz era suave, profesional. «Tengo entendido que ha heredado la propiedad Brennan. Tengo una propuesta de negocio para ella». «¿No está aquí?» «Creo que sí. La vi entrar en la ciudad hace 20 minutos. He estado esperando a que salga». Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «No vengo a causar problemas. Soy un coleccionista privado y creo que la señorita Carter puede haber adquirido algunos objetos que me interesan. Me gustaría hacerle una oferta muy generosa». La voz de Grace se endureció. «La biblioteca está cerrada. Vuelva otro día». La sonrisa del hombre se desvaneció. «Dígale a la señorita Carter que, si es inteligente, aceptará mi oferta antes de que otros empiecen a hacer la suya. No todo el mundo se lo pedirá amablemente». Deslizó una tarjeta de visita por debajo de la puerta. Luego regresó a su coche y se alejó lentamente, deliberadamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Grace cogió la tarjeta y regresó a la trastienda. Le temblaban las manos. «Tienes que marcharte ahora mismo. Por la puerta trasera. No vuelvas directamente a la cabaña. Da un rodeo por el bosque. ¿Y Sophie? Está sola allí arriba. Llama a Garrett. Dile que vaya a tu casa ahora mismo y se quede con ella hasta que vuelvas. Vete ya». Maya echó a correr. Tomó las calles secundarias, atravesando jardines y solares vacíos, con la respiración entrecortada. Sacó su teléfono y llamó al número que Garrett le había dado. Él respondió al tercer tono. «Garrett, soy Maya. Necesito que vayas a la casa de campo ahora mismo. Mi hija está sola allí y alguien ha estado vigilando el lugar. Por favor, voy para allá», dijo sin dudar. La línea se cortó. Maya siguió corriendo, dejando atrás la ciudad y adentrándose en el bosque. La nieve era más profunda allí, lo que la ralentizaba, pero siguió adelante. Las ramas le rasgaban el abrigo, le ardían los pulmones, pero solo podía pensar en Sophie, sola en esa cabaña, esperándola. Tardó 45 minutos en llegar a la cabaña a través del bosque. Cuando salió del bosque, vio la camioneta de Garrett aparcada fuera y casi se derrumba de alivio. Entró tambaleándose por la puerta principal y encontró a Garrett sentado junto a la estufa de leña, con el rifle en el regazo, y a Sophie acurrucada a su lado, con los ojos muy abiertos, pero a salvo. «Mamá». Sophie corrió hacia ella y Maya la cogió en brazos, abrazándola con tanta fuerza que la niña chilló. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí». Garrett se levantó lentamente. «¿Quieres decirme qué está pasando?» Maya dejó a Sophie en el suelo y se acercó a la ventana, mirando hacia la entrada. No había ningún coche negro, ni huellas de neumáticos excepto las de Garrett.
Hay gente buscando algo que Ruth dejó atrás. Gente que no va a aceptar un no por respuesta. La colección, dijo Garrett, no era una pregunta. Maya se dio la vuelta. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Ruth me contrató varias veces a lo largo de los años para ayudarla a trasladar cosas. Cosas pesadas envueltas en mantas, tratadas como si fueran de cristal. Nunca me enseñó lo que eran, pero no soy tonto. Una mujer que vive sola en una cabaña en ruinas, acumulando provisiones, sin salir apenas de la propiedad. Estaba protegiendo algo. Ajustó su agarre del rifle. Y ahora esas cosas son tuyas, lo que significa que los problemas también lo son. No quiero problemas. Solo quiero mantener a mi hija a salvo. Entonces tienes dos opciones, dijo Garrett. Puedes venderlo todo al mejor postor y desaparecer, o puedes averiguar qué quería Ruth que hicieras con ello y afrontar las consecuencias. Se dirigió hacia la puerta. En cualquier caso, será mejor que te decidas rápido, porque ya se ha corrido la voz, y en los pueblos pequeños todo se sabe. Mañana, todo el mundo en un radio de 80 kilómetros sabrá que la heredera de Ruth está aquí. Después de que se marchara, Maya cerró la puerta con llave y empujó los muebles contra ella. Comprobó todas las ventanas y todas las cerraduras. Abrazó a Sophie e intentó calmar su propio corazón acelerado. Esa noche, volvió al sótano con los diarios de Ruth y leyó con una linterna hasta que le ardieron los ojos. La historia que surgió era desgarradora, hermosa y terrible a la vez. Ruth había sido una joven que trabajaba para los hombres del monumento durante la Segunda Guerra Mundial, formando parte de un grupo dedicado a salvar el arte y los tesoros culturales de la destrucción. Después de la guerra, no pudo parar. Había visto demasiada belleza destruida, demasiada historia borrada. Así que continuó por su cuenta, pasando décadas rastreando piezas robadas, comprándolas a traficantes del mercado negro con el dinero que había ahorrado, negociando con familias que las habían escondido por miedo. Me convertí en un fantasma, escribió Ruth en 1978. Desaparecí de la sociedad porque la sociedad no podía proteger lo que yo amaba. Los museos son objetivos, las colecciones privadas son robadas, pero aquí, en este rincón helado del mundo, podía mantenerlas a salvo, ocultas, esperando. Una entrada de 2003 decía, hoy me ha contactado un traficante de Praga. Tiene 3 cuadros que fueron robados de una sinagoga en 1942. Pide $50,000. Ya no tengo tanto dinero. Mis ahorros se han agotado casi por completo. Pero si no los compro, se los venderá a alguien que los ocultará para siempre o, peor aún, los destruirá. Así que encontraré la manera. Siempre encuentro la manera. A Maya se le hizo un nudo en la garganta al leer una entrada tras otra, viendo cómo Ruth lo sacrificaba todo. Su comodidad, sus relaciones, su salud, para salvar piezas de la historia que a nadie más le importaban. Las últimas entradas estaban fechadas apenas unas semanas antes de la muerte de Ruth. Me estoy muriendo. Los médicos no lo dicen abiertamente, pero lo siento en mis huesos. He hecho los arreglos necesarios. Todo irá a parar a Maya, la nieta de Richard. Solo la vi una vez, pero vi algo en sus ojos, fuerza, resistencia, del tipo que viene de luchar por sobrevivir. Ella sabrá qué hacer o al menos le importará lo suficiente como para intentarlo. Maya cerró el diario y se sentó en la oscuridad, rodeada de tesoros que valían más de lo que podía comprender, y se dio cuenta de que el peso de lo que Ruth le había dado no era la fortuna, era la responsabilidad. Esas piezas no le pertenecían, pertenecían al mundo, a las familias que las habían perdido, a las culturas que representaban. Ruth las había mantenido a salvo durante décadas, pero siempre había tenido la intención de devolverlas, de que se vieran, de que se recordaran. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podía una madre soltera sin recursos y procedente de ningún sitio moverse en el mundo de los museos, los coleccionistas y la legislación internacional sobre arte? ¿Cómo podía proteger estas piezas de gente como el hombre que había venido a la biblioteca? Gente que veía signos de dólar en lugar de historia. Subió de nuevo las escaleras cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. Sophie seguía dormida, acurrucada en un nido de mantas cerca de la estufa. Maya se quedó de pie junto a la ventana y observó cómo salía el sol sobre las montañas heladas. Pensó en las huellas de neumáticos, en el hombre del traje caro, en la advertencia de Ruth de que no se podía confiar en todo el mundo.
y tomó una decisión. Encontraría la manera de devolver estas piezas a su lugar de origen. Honraría el trabajo de toda una vida de Ruth, pero primero necesitaba ayuda, ayuda de verdad, de personas que entendieran a qué se enfrentaban. Sacó su teléfono y miró las fotos que había tomado. Una mostraba un cuadro, pequeño y delicado, que representaba a una mujer leyendo una carta junto a una ventana. Según la investigación de Grace, se trataba de un Vermeer perdido que valía al menos $20 millones. Maya escribió en el navegador de su teléfono, con las manos temblorosas, cómo ponerse en contacto con el FBI sobre obras de arte robadas. Los resultados se cargaron lentamente. Los leyó con el corazón palpitante. Había un departamento, el equipo de delitos artísticos del FBI, dedicado a recuperar bienes culturales robados. Trabajaban con agencias internacionales. Tenían protocolos para manejar descubrimientos como este. Pero cuanto más leía, más crecía su miedo. ¿Y si pensaban que ella estaba involucrada en el robo? ¿Y si se lo llevaban todo y ella se quedaba sin nada? Ni siquiera lo suficiente para conservar la cabaña. ¿Y si ponerse en contacto con ellos ponía a Sophie en peligro? Un ruido fuera la hizo quedarse paralizada. Unos pasos crujían en la nieve. Agarró el atizador de la chimenea y se acercó a la ventana. Una figura se acercaba a la cabaña, envuelta en un abrigo grueso, moviéndose lentamente en la luz del amanecer. Maya apretó con fuerza el atizador. La figura llegó a la puerta y llamó suave y cuidadosamente. Maya, soy Grace, de la biblioteca. Por favor, tenemos que hablar. Maya exhaló y abrió la puerta un poco. Grace estaba en el porche, con el rostro pálido y el aliento formando nubes. Siento llegar tan temprano, pero tienes que ver esto. Le mostró su teléfono, en el que se veía un artículo de noticias. Se había publicado hacía una hora. Maya leyó el titular y se le heló la sangre. La finca de la reclusa Iris Ruth Brennan podría contener millones en obras de arte perdidas. Los expertos se apresuran a investigar. Debajo había una foto de la cabaña y, más abajo, una cita de una fuente anónima. Si los rumores son ciertos, este podría ser el descubrimiento artístico más importante del siglo. Maya miró a Grace, con la voz apenas un susurro. ¿Cómo lo han descubierto? No lo sé, pero Maya, tienes que entender algo. Ahora que esto es público, vendrá todo el mundo, gente buena y gente mala, y no podrás distinguirlos hasta que sea demasiado tarde. Como si fuera una señal, Maya oyó el sonido lejano de motores, varios vehículos que subían por la carretera de montaña hacia la cabaña. Grace la agarró del brazo. Hagas lo que hagas, tienes que hacerlo ahora, porque en unos 5 minutos tu vida dejará de ser privada para siempre. Maya miró a Sophie, que seguía durmiendo plácidamente junto al fuego. Luego miró las tablas del suelo, que ocultaban la entrada al sótano, la fortuna enterrada debajo, el legado que Ruth le había confiado. Había pasado toda su vida invisible, ignorada, luchando en las sombras. Pero Ruth la había visto, la había elegido, había creído que era lo suficientemente fuerte como para llevar esa carga. Y tal vez, solo tal vez, Ruth había tenido razón. De acuerdo, dijo Maya, con una voz más firme de lo que se sentía. Cuéntame todo lo que Ruth te dijo, cada detalle, cada advertencia, porque estamos a punto de descubrir si soy tan fuerte como ella pensaba. El ruido de los motores se hizo más fuerte, resonando en las montañas heladas, y Maya Carter dio un paso adelante para afrontar lo que fuera a suceder. El primer vehículo en llegar fue una furgoneta blanca con una antena parabólica en el techo. Canal 7 Noticias de Burlington. Aparcaron al borde de la entrada del 10 y una mujer con traje azul marino salió, seguida de un cámara. Maya observó desde la ventana cómo se instalaban, señalando la cabaña y ajustando su equipo. «Aléjate de las ventanas», le dijo Maya a Sophie, acercando a su hija hacia ella. «Esto se va a poner loco». Grace se quedó junto a ellas, con la mandíbula apretada. «Llamé al Sheriff Mullins de camino aquí. Está en camino. Eso debería evitar que las cosas se descontrolen demasiado». Pero la camioneta del sheriff no llegó antes que el segundo vehículo, un elegante Mercedes negro con matrícula de Nueva York. El hombre de la biblioteca salió del coche, los mismos ojos fríos, la misma sonrisa ensayada. Se dirigió directamente a la puerta principal y llamó con confianza, como si ya fuera el dueño del lugar. Maya abrió la puerta solo lo suficiente para hablar. «No me interesa lo que sea que esté vendiendo. Señorita Carter, mi nombre es Vincent Harlow».
Represento a varios coleccionistas privados que estarían muy interesados en adquirir la colección de su tía. Estoy autorizado a ofrecerle 10 millones de dólares en efectivo por todo, sin hacer preguntas. Podemos transferir el dinero a su cuenta antes del cierre de hoy. 10 millones de dólares. La cifra quedó suspendida en el aire entre ellos. A Maya se le secó la boca. Era más dinero del que ganaría en 20 vidas. Era la educación universitaria de Sophie, la seguridad futura con la que nunca se había atrevido a soñar. ¿Cómo sabe siquiera lo que hay en la colección?, preguntó Maya. Vincent sonrió. Se corre la voz. Ruth Brennan era conocida en ciertos círculos. La gente llevaba décadas esperando a que su colección saliera a la luz. Algunos hemos sido muy pacientes. Su sonrisa se desvaneció. Otros no tanto. Acepte mi oferta, señorita Carter. Es la mejor que va a recibir, y le garantizo que ni a usted ni a su hija les molestarán. Si la rechaza, no puedo prometerle lo mismo de los demás. ¿Es eso una amenaza? Es una llamada a la realidad. Está usted metida en un lío. Déjeme ayudarla a salir a flote. Maya le cerró la puerta en las narices y la cerró con llave. Le temblaban tanto las manos que tuvo que juntarlas. 10 millones de dólares. Podría pagar todas sus deudas, comprar una casa de verdad, darle a Sophie todo lo que siempre había deseado. Lo único que tenía que hacer era entregar el trabajo de toda una vida de Ruth a un hombre cuyos ojos no transmitían calidez ni respeto por lo que representaban esas piezas. Grace le tocó el hombro. Decidas lo que decidas. Te apoyaré, pero decide rápido. Al mediodía, había 8 vehículos aparcados a lo largo del camino de entrada y la carretera. Más periodistas, más hombres con trajes caros, incluso algunas personas que parecían académicos, con maletines en la mano y hablando en tono urgente. El sheriff Mullins había llegado y había establecido un perímetro, manteniendo a todo el mundo a al menos 15 metros de la casa, pero no podía impedir que estuvieran allí. No pudo impedir que le gritaran ofertas y preguntas cada vez que Maya aparecía en una ventana. Señorita Carter, represento a la Fundación Rothschild. Nos gustaría hablar sobre la conservación adecuada. Maya, Canal 7. ¿Podemos obtener una declaración? 20 millones solo por los cuadros. La Fundación Judía para la Recuperación Cultural lleva 70 años buscando estas piezas. Las voces se mezclaron en un rugido que hizo que a Maya le latiera la cabeza. Sophie se sentó en un rincón con las manos sobre los oídos. Las lágrimas le corrían por la cara. Haz que se vayan, mamá. Haz que se vayan. Maya abrazó a su hija y la llevó al dormitorio, la única habitación que no daba a la parte delantera de la casa. Cerró la puerta, amortiguando el ruido. Lo sé, cariño. Lo sé. Todo va a salir bien. ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren? ¿Cómo podía explicárselo a una niña de 8 años? ¿Cómo podía explicarle que a veces tener algo valioso era más peligroso que no tener nada? Quieren algo que pertenecía a la tía Ruth, algo importante, pero no voy a dejar que lo tengan, te lo prometo. ¿No podemos simplemente dárselo? Así se irán. Maya miró a los ojos de Sophie y vio no solo miedo, sino confianza. Su hija creía que ella tomaría la decisión correcta, que las mantendría a salvo. Y en ese momento, Maya se dio cuenta de algo crucial. No solo estaba tomando esta decisión por sí misma, le estaba enseñando a Sophie lo que importaba. Si el dinero valía más que la integridad, si la comodidad valía más que hacer lo correcto. No, cariño, no podemos, porque estas cosas no nos pertenecen ni a nosotros ni a ellos. Pertenecen a personas que las perdieron hace mucho tiempo. Y la tía Ruth se pasó toda su vida protegiéndolas para que algún día pudieran volver a casa. Si se las damos a estas personas, nunca volverán a casa. Simplemente quedarán encerradas en la caja fuerte de algún rico, y eso le rompería el corazón a Ruth. Sophie se quedó callada un momento, luego asintió con la cabeza, con su carita seria. Entonces tenemos que guardarlas como lo hizo la tía Ruth. Sí, tenemos que hacerlo. Llamaron a la puerta del dormitorio. La voz de Grace era urgente. Maya, tienes que salir ahora mismo. Maya entretuvo a Sophie con un libro para colorear y volvió a la sala principal. Grace estaba junto a la ventana, con el rostro pálido. Hay alguien más aquí, y creo que deberías hablar con ella. Afuera, apartada de la multitud de periodistas y marchantes, había una anciana apoyada en un bastón. Llevaba un abrigo largo de lana y una bufanda bien ajustada al cuello. Tenía el rostro profundamente arrugado,
pero sus ojos eran agudos y claros. No gritaba ni empujaba para avanzar. Simplemente esperaba, paciente e inmóvil. Maya salió al porche. La multitud se abalanzó hacia adelante, pero el sheriff Mullins los contuvo. De uno en uno, amigos. Dejen espacio a la señora. Maya se acercó a la anciana. ¿Puedo ayudarla? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Me llamo Miriam Goldstein. Creo que su tía puede tener algo que pertenecía a mi familia. Una plata menor con 7 ramas. La robaron de nuestra casa en Viena en 1938. Mi madre murió sin saber qué había sido de ella. Ruth Brennan se puso en contacto conmigo hace 15 años. Dijo que lo tenía. Dijo que lo había estado guardando en un lugar seguro. Prometió que algún día, cuando fuera seguro, lo devolvería. Pero murió antes de poder hacerlo. La voz de la anciana se quebró. Tengo 92 años. No me queda mucho tiempo. Solo quiero verlo una vez para saber que algo de mi familia sobrevivió. Maya sintió un nudo en la garganta. Espere aquí, por favor. Volvió a entrar en la casa y bajó al sótano, con el corazón latiéndole con fuerza. Buscó en los compartimentos algo que coincidiera con la descripción de Miriam. En un cajón cerca del fondo, envuelto en un paño protector, lo encontró. Un manora de plata deslustrado por el paso del tiempo, pero aún hermoso. Cada rama estaba tallada con delicadas hojas y flores. Adjunta había una nota de Ruth. Familia Goldstein, Viena, robado en 1938. Única superviviente, Miriam, que vive en Boston, será devuelta cuando sea seguro. Maya lo subió envuelto en el paño y lo llevó al porche. La multitud se quedó en silencio y las cámaras se acercaron. Lo desenvolvió lentamente y se lo entregó a Miriam. La anciana jadeó y se llevó las manos a la boca. Eso es, oh Dios, es eso. Extendió los dedos temblorosos y se tocó las lágrimas plateadas que corrían por sus mejillas arrugadas. Mi madre encendía estas velas todos los viernes. Todavía puedo ver su rostro a la luz de las velas. Pensé que nunca volvería a ver esto. Pensé que todo se había perdido. Maya colocó la manora en las manos de Miriam. Es tuya. Ruth la guardó a buen recaudo para ti. Miriam la apretó contra su pecho, sollozando. Gracias, gracias. No sabes lo que esto significa. No puedes saberlo. Pero Maya sí lo sabía, porque en ese momento, al ver a Miriam sostener un pedazo de su familia perdida, Maya comprendió exactamente lo que Ruth había estado haciendo todos esos años. No se trataba de dinero, se trataba de la memoria, de mantener vivos los recuerdos de las personas cuando todo lo demás había sido destruido. Vincent Harlow se adelantó entre la multitud. Su voz era suave y muy conmovedora. Pero seamos prácticos, señorita Carter. No puede devolver personalmente cada pieza a cada familia. Llevaría décadas. Deje que se encarguen los profesionales. Acepte mi oferta. Estos objetos se conservarán, se estudiarán, se apreciarán y se guardarán bajo llave. Quiere decir que Maya dijo que se ocultarán del mundo en alguna colección privada donde solo los ricos puedan verlos. Así es como funciona el mundo. Las personas que pueden permitirse proteger la belleza son las que deben poseerla. Ruth no creía eso. Yo tampoco. Otra voz se alzó entre la multitud. Señorita Carter, soy la doctora Sarah Chen, del Museo de Bellas Artes de Boston. Nos gustaría proponerle una colaboración. Déjenos ayudarla a catalogar la colección adecuadamente. Podemos trabajar con agencias internacionales para repatriar las piezas a sus legítimos propietarios o países de origen. No se vendería nada. Todo se conservaría y se exhibiría públicamente. Esto es más importante que el dinero. Es historia. Maya miró a la doctora Chen, luego a Vincent, luego a la multitud de periodistas, marchantes y académicos, todos ellos queriendo algo de ella. Le daba vueltas la cabeza. Necesito tiempo para pensar. No tienes tiempo, dijo Vincent con dureza. Cada día que esperas, el riesgo aumenta. Estas piezas deberían estar en un almacén seguro, protegidas. ¿Y si alguien entra a robar? ¿Y si hay un incendio? ¿No estás preparada para manejar esto? No estás sola, dijo una voz detrás de Maya. Se volvió y vio a Garrett subiendo por el camino de entrada, con su rifle colgado al hombro. Detrás de él venía Millie, de la cafetería, con termos de café. Luego vinieron 3 hombres de la tienda general, el jefe de correos e incluso el viejo Richie, que rara vez salía de su porche. Uno a uno, los habitantes del pueblo fueron llegando y formaron una línea entre Maya y la multitud.
Este es nuestro pueblo, dijo Garrett con firmeza. Ruth fue nuestra vecina durante 40 años. No sabíamos lo que protegía, pero respetábamos su privacidad. Y ahora vamos a respetar a Mears. Así que, a menos que ella os invite a entrar en esta propiedad, estáis invadiendo su propiedad. Y por si lo habéis olvidado, esto es Vermont. Nos tomamos muy en serio la invasión de propiedad privada. El sheriff Mullins asintió. Tiene razón, todos los que no hayan sido invitados deben marcharse. Pueden esperar en el pueblo si quieren, pero esta propiedad está fuera de los límites. La multitud refunfuñó, pero poco a poco comenzó a dispersarse. Los periodistas se retiraron a sus furgonetas. Los traficantes regresaron a sus caros coches, aunque Mia se dio cuenta de que no se marcharon del todo. Aparcaron a lo largo de la carretera, observando, esperando. Vincent Harlow fue el último en irse. Se acercó a Mia una vez más, con voz baja. Estás cometiendo un error. ¿Crees que la gente de este pequeño pueblo puede protegerte? ¿Crees que las buenas intenciones son suficientes? Hay gente que lleva décadas buscando esta colección. Gente con recursos que no puedes imaginar. Gente que no te lo pedirá amablemente. Le entregó una tarjeta. Mi oferta es válida durante 72 horas. Después, te las apañarás sola. Después de que se marchara, Maya se quedó en el porche rodeada de sus insólitos defensores. Millie le puso un termo en las manos. Bebe esto, cariño. Parece que vas a desmayarte. No lo entiendo, dijo Maya. ¿Por qué me ayudáis? Apenas me conocéis. Garrett se encogió de hombros. Ruth era extraña, pero era de los nuestros. Y ahora tú también lo eres. Así es como funcionan las cosas aquí. Cuidamos de los nuestros. Durante la semana siguiente, el asedio continuó. Los periodistas se marcharon cuando Mia se negó a dar entrevistas, pero los traficantes se quedaron, turnándose, siempre vigilando. Maya no podía salir de la casa sin que alguien la siguiera. No podía llevar a Sophie a la tienda sin que los coches lo siguieran. Por la noche, oía pasos alrededor de la propiedad y veía haces de luz de linternas barriendo las ventanas. El pueblo respondió organizando vigilancias. Garrett y sus amigos se turnaban, aparcando sus camionetas al final del camino de entrada, con los rifles a la vista. Millie traía comida todos los días. Grace traía libros y ayudaba a mamá a investigar las piezas, cotejándolas con listas de obras de arte robadas, contactando con museos y organizaciones culturales. El doctor Chen regresó, esta vez con las credenciales adecuadas y un equipo del FBI especializado en delitos artísticos. Se sentaron a la mesa de la cocina de Meyer y hablaron en tono tranquilo y profesional. Señorita Carter, entendemos que esto es abrumador, dijo el agente Morrison. Tenía unos 50 años, el pelo rizado y unos ojos amables que a Maya le recordaban a su abuelo. Pero tenemos que documentarlo todo, no para quitárselo, sino para protegerlo y ayudar a devolver las piezas a sus legítimos propietarios. ¿Y si no tengo derecho a poseerlas?, preguntó Maya. ¿Y si todo es robado? Por lo que hemos averiguado, Ruth Brennan pasó décadas recuperando estas piezas mediante compras legales. Las compró a comerciantes, a veces a familias que necesitaban dinero. Ella no las robó, pero son propiedad robada, sustraída durante guerras, persecuciones y genocidios culturales. Su tía, en esencia, creó una operación de rescate. Ahora tenemos que terminar lo que ella empezó. ¿Y qué pasa conmigo? Mi hija y yo no tenemos nada. Esta cabaña se está cayendo a pedazos. Me gasté hasta el último dólar para llegar aquí. El agente Morrison intercambió miradas con el Dr. Chen. Existen programas de recompensa por la recuperación de bienes culturales, comisiones por hallazgo y a veces porcentajes del valor. Si tan solo una parte de esta colección se autentifica y se devuelve, usted tendría derecho a una compensación significativa, no por el valor total, pero sí lo suficiente para garantizar su futuro. A Ma le temblaban las manos mientras servía el café. ¿De cuánto estamos hablando? El Dr. Chen sacó una tableta y le mostró a Ma las estimaciones preliminares. Basándonos en las fotos que Grace compartió con nosotros y suponiendo que se autentifiquen, estamos ante una colección valorada entre 200 y 300 millones de dólares. Su comisión por hallazgo podría oscilar entre 10 y 30 millones. Dinero limpio, protegido legalmente y debidamente grabado. Las cifras mareaban a Maya. Incluso 10 millones era más de lo que jamás había soñado. Pero había condiciones, documentación
investigaciones, años de procesos legales. ¿Y si se lo vendo a Harlow?, preguntó Maya. Me daría 10 millones esta semana. Sin preguntas. Estaría traficando con propiedad robada, dijo sin rodeos el agente Morrison. Tendríamos que procesarla. Iría a la cárcel. Tu hija iría a un hogar de acogida y las piezas desaparecerían en colecciones privadas para no volver a ser vistas jamás. ¿Es eso lo que Ruth hubiera querido? Maya cerró los ojos. Sabía la respuesta. Ruth había pasado 70 años manteniendo estas piezas a salvo, no por dinero, sino por su significado, para devolverlas a las familias que las habían perdido, a las culturas que representaban, al mundo que necesitaba recordar lo que casi había sido destruido. No, Maya dijo que eso no era lo que ella quería. Entonces déjanos ayudarte a terminar su trabajo. Esa noche, después de que el equipo del FBI se marchara y Sophie se durmiera, Maya se sentó en el sótano rodeada de tesoros que valían más que la mayoría de los países. Volvió a abrir el diario de Ruth y leyó la última entrada, fechada solo 2 semanas antes de su muerte. Le dejo todo a Maya porque ella entiende lo que significa perderlo todo. Ella entenderá por qué estas piezas son importantes, no porque valgan dinero, sino porque vale la pena recordarlas. Cada pintura, cada escultura, cada moneda y cada joya representan la vida de alguien, el amor de alguien, la creencia de alguien de que la belleza merecía la pena morir por ella. Las guardé para que pudieran contar sus historias. Confío en Maya para que les deje hablar. Maya cerró el diario y se secó los ojos. El peso de la responsabilidad se cernía sobre sus hombros, más pesado que el cansancio, más pesado que el miedo. Pero debajo de él sentía algo más, un propósito. Durante años había sido invisible, una madre soltera, con trabajo sin futuro, sobreviviendo a duras penas, sin importar a nadie. Pero Ruth la había visto, la había elegido, le había confiado lo más importante de su vida, y Maya no la defraudaría. A la mañana siguiente, llamó al agente Morrison. Estoy lista. Hagámoslo bien. El proceso de documentación duró 6 semanas. Equipos de expertos se instalaron en la cabaña, fotografiando, catalogando, probando, autentificando. Montaron unas instalaciones seguras en la ciudad y trasladaron las piezas. Una por una, bajo vigilancia armada, la cobertura mediática se intensificó. Pero esta vez, Maya controló la narrativa. Concedió una entrevista a un periodista que había cubierto casos de restitución del Holocausto durante 20 años. Ruth Brennan era una heroína, dijo Maya ante la cámara, con voz firme a pesar de sus nervios. Pasó su vida salvando piezas de cultura que la gente intentaba destruir. Las mantuvo a salvo cuando nadie más lo hizo. Ahora es el momento de terminar su misión. Cada pieza de esta colección será devuelta a su legítimo propietario o expuesta públicamente para que todo el mundo pueda ver lo que ella salvó, porque la memoria importa, la historia importa y la belleza merece ser protegida, incluso cuando cuesta todo. La entrevista se hizo viral. En cuestión de días, familias de todo el mundo comenzaron a ponerse en contacto con el FBI, compartiendo historias de reliquias familiares perdidas hace décadas, con la esperanza y la oración de que Ruth hubiera salvado algo suyo. Los museos se pusieron en contacto con ellos y se ofrecieron a ayudar con la autenticación. Para crear exposiciones en honor al trabajo de Ruth, las organizaciones culturales elogiaron la decisión de Mer de dar prioridad a la repatriación sobre el beneficio económico. Pero Vincent Harlow no había terminado. Se presentó en la cabaña por última vez, con su actitud tranquila sustituida por una ira apenas contenida. «Eres una tonta. Podrías haberte ido con millones, sin ataduras. En cambio, confías en el gobierno, confías en burócratas y académicos que lo enredarán en trámites burocráticos durante años. Tú y tu hija podrían haber tenido la vida solucionada. Tendremos la vida solucionada», dijo Maya con calma, «pero no de la forma que tú querías. No entiendes cómo funciona esto. Hay gente que no lo olvidará, gente que ha estado esperando esta colección durante mucho tiempo. El FBI no puede protegerte para siempre. Quizás no, pero yo puedo protegerme a mí misma y esta ciudad también». Como si lo hubieran llamado, Garrett apareció desde la esquina de la cabaña, rifle en mano. «Creo que la señora te ha pedido que te vayas». Vincent miró fijamente a Maya durante un largo momento, luego se dio la vuelta y se alejó. Su coche desapareció por la carretera de la montaña y Maya nunca volvió a verlo. Pero sabía que él tenía razón en una cosa.
Siempre habría personas que valoraran el dinero por encima del significado, que vieran la belleza como algo que poseer en lugar de compartir. Ella ya no era una de ellas. Durante los meses siguientes, el proceso de autenticación reveló el verdadero alcance de la colección de Ruth: 265 millones de dólares en bienes culturales recuperados, pinturas robadas de museos europeos durante la Segunda Guerra Mundial, joyas sustraídas a familias durante el Holocausto, esculturas sacadas de contrabando de zonas de guerra en Oriente Medio, artefactos antiguos rescatados del mercado negro. Cada pieza tenía una historia, un pasado, una familia que esperaba su regreso. La primera ceremonia de repatriación tuvo lugar en Boston, donde la mansión de Miriam Goldstein fue devuelta oficialmente a su familia. Maya asistió, cogida de la mano de Sophie, y vio como 3 generaciones de Goldstein se reunían alrededor del candelabro de plata y encendían las velas por primera vez en 85 años. Miriam había fallecido 2 semanas antes, pero había vivido lo suficiente para ver cómo el tesoro de su familia regresaba a casa. Murió feliz, le dijo la nieta de Miriam a Maya. Le dijo: le diste el mayor regalo, no el manora en sí, sino saber que alguien se había preocupado lo suficiente como para salvarlo, que su familia no había sido completamente borrada. Le siguieron más ceremonias. Un cuadro de Vermeer regresó a Ámsterdam, monedas romanas entregadas al gobierno italiano. Las esculturas budistas fueron repatriadas a Tailandia. Cada devolución fue cubierta por los medios de comunicación. Cada historia destacaba la misión de décadas de Ruth y la decisión de Maya de honrarla. Las comisiones por hallazgo se acumularon de forma lenta pero constante. Un 10% aquí, un 15% allá. Cuando todo se calmó, Maya había recibido casi 28 millones de dólares. Después de pagar los impuestos, los honorarios legales y crear un fideicomiso para la educación de Sophie, tenía suficiente para no volver a preocuparse por el dinero nunca más. Pero no fue el dinero lo que la cambió. Fueron las cartas, cientos de ellas, de familias de todo el mundo, agradeciéndole por devolverles piezas de su historia, de directores de museos agradecidos por poder exhibir obras maestras recuperadas, de historiadores que habían dedicado su carrera a buscar estos tesoros perdidos, de personas que simplemente creían que lo que Maya había hecho era importante. Una carta provenía de una mujer de Praga cuya abuela tenía un anillo de bodas que formaba parte de la colección. «Podrías haberlo conservado», escribió. «Podrías haberlo vendido, pero decidiste devolvérnoslo. Eso me dice que todavía hay gente buena en el mundo. Gracias por recordármelo». Maya guardó todas las cartas. Se las leía a Sophie por la noche, enseñándole a su hija que a veces la decisión correcta no era la más fácil, pero que siempre merecía la pena tomarla. La casa fue restaurada con una parte de los honorarios del hallador: techo nuevo, ventanas nuevas, aislamiento adecuado y electricidad. Pero Maya conservó las tallas de piedra de Ruth en las paredes, conservó la estufa de leña, conservó intacta la esencia del lugar. La bodega se convirtió en un pequeño museo que documentaba la vida y obra de Ruth, abierto al público con cita previa. Grace se convirtió en la conservadora. Garrett guiaba las visitas los fines de semana. La ciudad de Ashford Hollow, antes olvidada y moribunda, se convirtió en un destino turístico. La gente venía a ver el lugar donde una mujer había pasado décadas protegiendo la historia. Venían a conocer la historia de Ruth y a conocer a Maya, la heredera que había elegido la integridad por encima de la fortuna. Pero para Maya el mayor cambio fue interno. Ya no se sentía invisible, ya no sentía que no importaba. Había sido puesta a prueba, amenazada. Le habían ofrecido todo lo que siempre había deseado y había elegido lo que era correcto. Y al hacerlo, había descubierto algo más valioso que cualquier tesoro de ese sótano. Había descubierto quién era. Un año después de heredar la casa, Mia se encontraba en la sección del Museo del Sótano, mirando una fotografía de Ruth de 1945, joven, seria, de pie junto a una caja de cuadros rescatados. Maya vio sus propios rasgos en el rostro de Ruth, la misma mandíbula decidida, los mismos ojos cansados que habían visto demasiado, pero se negaban a apartar la mirada. Sophie bajó las escaleras, ahora con 9 años, más alta y más segura de sí misma. «Mamá, hay una familia aquí de Alemania. Quieren ver dónde se guardaba su cuadro». Maya sonrió. «Diles que ahora subo». Mientras subía los escalones de piedra,
Dejando atrás la bóveda vacía que una vez había albergado un tesoro valorado en millones, Maya pensó en las últimas palabras de Ruth en su diario. Confío en que Maya les deje hablar. Los tesoros ya no estaban, habían vuelto a sus lugares legítimos, pero sus historias permanecían, y Maya pasaría el resto de su vida asegurándose de que esas historias se escucharan, porque eso había aprendido, era lo que realmente significaba la herencia. No era el dinero ni las propiedades, sino la responsabilidad de llevar adelante lo que importaba, proteger lo que valía la pena proteger, elegir el coraje por encima de la comodidad. Ruth le había dado ese regalo, y Maya se lo transmitiría a Sophie, y Sophie se lo transmitiría a sus hijos, y el legado continuaría. No era un legado de riqueza, sino de integridad, y eso valía más que todos los tesoros del mundo. Las batallas legales tardaron 18 meses en resolverse por completo. Maya asistió a innumerables declaraciones. Firmó documentos que apenas entendía y trabajó con 3 bufetes de abogados diferentes especializados en bienes culturales. La mesa de la cocina de la casa de campo se convirtió en un centro de mando cubierto de archivos, informes de autenticación y correspondencia de museos y familias de todo el mundo. El agente Morrison se convirtió en una presencia habitual, viajando desde Boston cada pocas semanas para informar a Maya sobre los avances. Tienes que entenderlo, le explicó una fría tarde de marzo. Se trata de la mayor recuperación de bienes culturales saqueados por un particular en la historia de Estados Unidos. Cada pieza debe ser examinada, autenticada y cotejada con los registros existentes de objetos robados. Es un trabajo minucioso, pero necesario. Maya le sirvió café de la cafetera que ahora siempre estaba preparando. La cabaña se había convertido en un centro de actividad, muy diferente de la tumba helada y silenciosa en la que había entrado por primera vez. ¿Cuántas piezas se han identificado con certeza hasta ahora? 147 de 212 objetos. Las pinturas son las que más tiempo llevan. Tenemos que verificar su procedencia, compararlas con los catálogos de los museos que fueron saqueados durante la Segunda Guerra Mundial, compararlas con los registros familiares. Algunas de estas piezas llevan 80 años desaparecidas. La documentación ya no siempre existe, y las que no se pueden cotejar, el agente Morrison dejó su taza sobre la mesa. Esas son las complicadas. Si no podemos encontrar al propietario legítimo o el país de origen, suelen ir a museos con el acuerdo de que se exhibirán públicamente con la divulgación completa de cómo se recuperaron. La historia de Ruth se contará junto con ellas. Sophie entró en la cocina al volver del colegio. Maya pensó que estaba creciendo muy rápido. Más alta, sí, pero también más reflexiva, más inconsciente. Había empezado a leer libros sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre historia del arte, sobre las familias que lo habían perdido todo. La semana pasada había escrito un trabajo para el colegio titulado Mi tía abuela Ruth, la heroína secreta. «Hola, agente Morrison», dijo Sophie, cogiendo una manzana de la cesta que había sobre la encimera. «¿Ya ha averiguado algo sobre el collar azul?» Él sonrió. «De hecho, sí. Pertenecía a la familia real austriaca y fue robado en 1938. El gobierno austriaco enviará representantes el mes que viene para recibirlo formalmente». Los ojos de Sophie se iluminaron. «¿Podemos ir a la ceremonia? Estáis invitados los dos. Será en Washington, D.C., en la Galería Nacional». Después de que él se marchara, Maya se quedó de pie junto a la ventana, contemplando la puesta de sol sobre las montañas. La propiedad tenía ahora un aspecto diferente. El camino de entrada había sido nivelado y cubierto de grava. La cabaña tenía una nueva capa de sellador protector sobre la piedra. Los paneles solares del techo proporcionaban electricidad. El generador que Garrett había mencionado aquella primera noche aterradora ahora estaba en un cobertizo como respaldo, y rara vez se necesitaba. Pero los cambios más importantes eran los que no se veían. La cabaña ya no parecía estar embrujada por secretos. Parecía cobrar vida con un propósito. Las ceremonias de repatriación se convirtieron en un ritmo en la vida de Maya. Una vez al mes, a veces más, ella y Sophie viajaban a museos, embajadas o reuniones familiares para presenciar la devolución de las piezas que Ruth había guardado. Cada ceremonia era diferente, pero las emociones eran siempre las mismas. Lágrimas, gratitud, asombro y la sensación de que la historia era honrada en lugar de olvidada. En junio, volaron a Ámsterdam para la devolución de un pequeño óleo, un estudio de Vermeer,
que había estado desaparecido desde 1943. El Museo Rijksmuseum celebró una ceremonia formal en su gran salón con la presencia de funcionarios holandeses, supervivientes del Holocausto y la prensa internacional. Maya estaba en el escenario sintiéndose completamente fuera de lugar con su vestido prestado. Sophie estaba a su lado con un traje azul marino que habían comprado especialmente para la ocasión. El director del museo habló primero y su voz resonó en el salón. Durante 75 años, creímos que esta obra se había perdido para siempre, destruida en el caos de la guerra o escondida en alguna colección privada donde el mundo nunca volvería a verla. Pero Ruth Brennan, una mujer estadounidense sin formación formal en historia del arte, sin riqueza, sin conexiones, de alguna manera la encontró y la mantuvo a salvo, no para ella, sino para nosotros, para el mundo. Y su sobrina, Maya Carter, decidió honrar esa misión en lugar de sacar provecho de ella. Se dirigió a Maya en nombre del Reino de los Países Bajos, del Museo Rijksmuseum y de todas las personas que verán esta obra maestra en los años venideros. Gracias. Los aplausos fueron atronadores. Sophie apretó la mano de Mia con tanta fuerza que le dolió. Más tarde, durante la recepción, un anciano se acercó a ellas. Hablaba con un fuerte acento. Sus palabras eran cuidadosas y precisas. Me llamo David Hoffman. Mi familia tenía una galería en Ámsterdam antes de la guerra. Los nazis se lo llevaron todo. A mis padres, a mis hermanas, nuestro hogar, nuestro arte. Soy el único que sobrevivió. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ese Vermeer colgaba en nuestra galería. Tenía 7 años cuando llegaron los soldados. Recuerdo a mi padre intentando esconder los cuadros, intentando salvar algo. Le dispararon delante de mí. A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Sophie se apretó contra su costado. Durante 70 años, continuó David, pensé que todo lo bello de mi infancia había desaparecido, que mi padre había muerto en vano. Pero hoy, al volver a ver este cuadro, sé que no murió en vano. Alguien se preocupó lo suficiente como para salvarlo. Alguien creyó que era importante. Extendió la mano y tomó la de Maya entre las suyas. Me has devuelto una parte de mi infancia, una parte de mi padre. No hay palabras para describir un regalo así. Maya no podía hablar. Solo asintió con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Estos momentos, estas conexiones con vidas reales, pérdidas reales, eran la razón por la que había tomado la decisión que había tomado. Ninguna cantidad de dinero podría haberle dado esta sensación de haber ayudado a sanar algo que había estado roto durante generaciones. En el vuelo de regreso a casa, Sophie se quedó dormida recostada sobre el hombro de Maya. Maya miró por la ventana las nubes que se veían abajo y pensó en lo lejos que habían llegado. Hacía 1 año y medio, vivían en un apartamento estudio y sobrevivían a base de ramen y esperanza. Ahora volvían a casa desde Europa, después de haber sido testigos de cómo una parte de la historia volvía al lugar que le correspondía. El dinero había comenzado a llegar en pagos estructurados. Los honorarios por el hallazgo provenían de diversas fuentes: museos, gobiernos, compañías de seguros que habían pagado reclamaciones décadas atrás. La abogada de Maya, una mujer astuta llamada Patricia, especializada en derecho de bienes culturales, lo gestionaba todo a través de fideicomisos e inversiones diseñadas para durar generaciones. Tienes que entender algo, le había dicho Patricia al principio. Este dinero no es solo para ti, es una compensación por completar el trabajo de Ruth. Úsalo con prudencia. Honra este dinero como Ruth honró esos artefactos. Maya se tomó ese consejo muy en serio. Creó un fondo universitario para Sophie que cubriría no solo sus estudios de grado, sino también de posgrado en cualquier parte del mundo. Creó una fundación, el Fondo Ruth Brennan para la Preservación Cultural, que concedería becas a personas y organizaciones que trabajaran para proteger el patrimonio cultural en peligro de extinción. Invirtió el resto de forma conservadora, asegurándose de que ni ella ni Sophie volvieran a tener problemas económicos. Pero no compró una mansión, no compró coches lujosos ni ropa de diseño. Se quedó en Ashford Hollow, en la casa de campo que Ruth le había dejado, viviendo de forma sencilla pero cómoda. ¿Por qué?, preguntó Sophie una noche mientras estaban sentadas junto a la estufa de leña, un ritual que mantenían, a pesar de que ahora tenían calefacción central. Podríamos vivir en cualquier sitio, podríamos mudarnos a una ciudad, tener una casa grande. Maya miró a su hija, tan sabia para sus 9 años.
porque este es el lugar donde debemos estar. Esta cabaña, este pueblo, estas montañas, ahora forman parte de la historia. Ruth vivió aquí durante 70 años, protegiendo esos tesoros. Vamos a vivir aquí, honrando lo que ella hizo. Hay cosas más importantes que la comodidad. El pueblo de Ashford Hollow se había transformado junto con ellos. La publicidad del descubrimiento había puesto a la pequeña comunidad montañosa en el mapa. Los turistas venían a ver la cabaña, a recorrer los caminos que Ruth había recorrido, a escuchar la historia de primera mano. La tienda general se amplió. Millie's Diner contrató a 3 nuevas camareras para atender el aumento de clientes. Se abrió una pequeña posada en la calle principal, regentada por una joven pareja de Boston que se había enamorado de la zona. El impulso económico fue significativo, pero lo que más cambió fue el sentido de identidad del pueblo. Ya no eran solo otra comunidad montañesa en decadencia. Eran el lugar donde una mujer había salvado por sí sola cientos de millones de dólares en tesoros culturales. Eran el pueblo que había protegido a Maya. Cuando los forasteros acudían en masa, formaban parte de algo más grande que ellos mismos. Garrett se convirtió en una especie de celebridad local. A los periodistas les encantaba la imagen del rudo manitas con su rifle, defendiendo a una madre soltera de los coleccionistas adinerados. Él odiaba la atención, pero la toleraba porque era buena para el negocio. Su teléfono no paraba de sonar con trabajos de reparación y proyectos de renovación. Nunca pensé que estaría completo con 6 meses de antelación, le dijo a Maya una tarde mientras sustituía el marco de una ventana. Todo porque aparecí con un arma y una mala actitud. Maya se rió. Hiciste más que eso. Me enseñaste lo que significa la comunidad, lo que es la lealtad. Nunca lo olvidaré. Grace transformó la biblioteca en un centro de investigación centrado en la preservación y la restitución cultural. Consiguió subvenciones, contrató a un asistente y comenzó a organizar conferencias mensuales sobre historia del arte y coleccionismo ético. Acudieron estudiosos de universidades de todo el país para estudiar los métodos de documentación de Ruth y comprender cómo una sola persona había logrado lo que organizaciones enteras no habían conseguido. Ruth llevaba registros meticulosos. Grace lo explicó durante una conferencia a la que asistió Maya. Cada pieza de su colección tenía un archivo en el que figuraba dónde la había adquirido, cuánto había pagado por ella y toda la información que había podido encontrar sobre sus propietarios originales. No solo guardaba objetos, conservaba sus historias. Eso era lo que hacía que su trabajo fuera tan valioso. Ella entendía que el contexto era tan importante como el propio artefacto. El Museo de la Cabaña abrió oficialmente en septiembre, 2 años después de que Maya llegara por primera vez a Ashford Hollow. Habían convertido la planta principal en una galería que documentaba la vida y la obra de Ruth. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Ruth de joven durante la guerra. Ruth en sus últimos años, severa y solitaria. Las vitrinas contenían algunas de sus herramientas, sus cuadernos, cartas de familias a las que había ayudado, recortes de prensa sobre piezas que había salvado. El sótano permanecía prácticamente igual que cuando Maya lo había encontrado, con el armario vacío como monumento a lo que una vez se había escondido allí. Una instalación de video reproducía en bucle imágenes de las ceremonias de repatriación, familias reunidas con reliquias perdidas, museos que exhibían obras maestras recuperadas. Al final se reproducía la entrevista a Maya, con su voz firme y clara. Ruth Brennan me enseñó que hay cosas que valen más que el dinero. La memoria, la historia, la belleza, la verdad. Ella dedicó su vida a proteger esas cosas cuando el mundo intentaba destruirlas. Es un honor para mí terminar lo que ella comenzó. Y espero que todos los que visiten este lugar comprendan que cada uno de nosotros tiene el poder de proteger lo que importa. Solo tenemos que ser lo suficientemente valientes para elegirlo. El día de la inauguración asistieron más de 300 personas. Vinieron políticos, directores de museos, periodistas, familias cuyas reliquias habían formado parte de la colección. Pero el momento más importante para Maya fue cuando llegó la familia de Miriam Goldstein, 3 generaciones de ellos llevando la manora que les había sido devuelta. La nieta de Miriam, Rachel, se acercó a Maya con lágrimas en los ojos. La abuela me pidió que trajera esto. Quería que estuviera aquí al menos hoy. Dijo que este lugar es un terreno sagrado donde se mantuvo viva la memoria cuando el mundo intentaba olvidar.
Colocaron la manora en un lugar de honor en el centro de la galería, y cuando se encendieron las velas al atardecer, toda la multitud guardó silencio mientras observaba las llamas bailar como lo habían hecho en Viena 85 años atrás, tal como Miriam lo recordaba de su infancia. Sophie se colocó junto a Maya, cogiéndole la mano. «Mamá», susurró, «¿es esto lo que se siente cuando se tiene un propósito?» Maya miró a su hija, a la niña que había crecido viendo a su madre elegir la integridad por encima de la riqueza, el coraje por encima de la comodidad. «Sí, cariño, esto es exactamente lo que se siente cuando se tiene un propósito». Los años siguientes trajeron consigo una transformación continua. Sophie se convirtió en una joven extraordinaria, apasionada por la historia y la justicia. Todos los veranos trabajaba como voluntaria en el museo, guiando visitas y hablando a los visitantes sobre su tía abuela Ruth. Puso en marcha un programa en su instituto para enseñar a los alumnos sobre la preservación cultural y el coleccionismo ético. A los 16 años, dio una charla TEDx titulada «La herencia de la integridad». Maya observaba desde el público cómo su hija hablaba ante cientos de personas con voz segura y clara. A mi madre le ofrecieron $10 millones por vender lo que mi tía había guardado. 10 millones. Estábamos arruinados. Estábamos desesperados. Pero ella dijo que no porque entendía que hay cosas que no se pueden comprar ni vender. Hay cosas que nos pertenecen a todos, a la historia, a la memoria, al futuro. Y elegir proteger esas cosas incluso cuando te cuesta dinero. Eso es lo que te hace rico, no en dinero, sino en significado. Los aplausos fueron ensordecedores, pero lo que hizo llorar a Mia fue ver los ojos de Sophie brillar con convicción, sabiendo que la lección había calado hondo, que los valores que Ruth había defendido hasta la muerte, que Maya había luchado por honrar, continuarían en la siguiente generación. El Fondo Ruth Brennan para la Preservación Cultural se convirtió en una fuerza significativa en el mundo de la restitución de obras de arte y la protección cultural. Financió investigaciones sobre arte saqueado, apoyó a familias que buscaban reliquias perdidas y proporcionó asistencia legal a personas que luchaban por la devolución de bienes culturales robados. Patrocinó programas educativos en escuelas, enseñando a los jóvenes por qué es importante el patrimonio cultural. 5 años después del descubrimiento, el fondo había ayudado a devolver más de 200 piezas a sus legítimos propietarios, había formado a 50 abogados en derecho de bienes culturales y había inspirado la creación de organizaciones similares en 7 países. En la gala anual del fondo, celebrada en un museo de Nueva York, Maya se subió al estrado y miró a los rostros de personas de todo el mundo, supervivientes y sus familias, profesionales de museos, abogados e investigadores, personas que dedicaron su vida a proteger la cultura. Ruth Brennan nunca quiso reconocimiento. Maya dijo que vivió aislada durante 70 años en una cabaña que se caía a pedazos, sin calefacción ni comodidades, porque creía que los tesoros que protegía eran más importantes que su propio bienestar. Creía que la belleza merecía sobrevivir, que la historia merecía ser recordada, que las familias merecían recuperar lo que les habían robado. Hizo una pausa y miró a Sophie, sentada en la primera fila, que ahora tenía 18 años y en otoño iría a la universidad para estudiar Historia del Arte y Derecho Internacional. Yo heredé la cabaña de Ruth, pero lo que realmente heredé fue su misión, su creencia de que una sola persona puede marcar la diferencia, que elegir lo que es correcto por encima de lo que es fácil importa, que todos somos responsables de proteger las cosas bellas de este mundo, el arte, la cultura, los recuerdos, la verdad. Su voz se hizo más fuerte. Ruth me enseñó que la pobreza no tiene que ver con el dinero. Puedes estar arruinado y ser rico en propósito. Puedes no tener nada y aún así dar todo lo que importa. Y puedes pasar tu vida protegiendo cosas que nunca poseerás porque entiendes que nos pertenecen a todos. La ovación duró 5 minutos, pero Maya apenas la oyó. Estaba pensando en aquella primera noche en la cabaña, fría y aterrorizada, preguntándose si había cometido un terrible error. Estaba pensando en el momento en que abrió la puerta del sótano y vio tesoros más allá de lo imaginable. Estaba pensando en todas las decisiones que había tomado desde entonces, en todas las veces que había elegido el propósito por encima del beneficio. Y sabía con absoluta certeza que volvería a tomar las mismas decisiones. 10 años después de heredar la cabaña, Ma se sentó en el porche delantero,
contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y naranja. El aire era fresco. El otoño se instalaba en el valle. Dentro, podía oír a Sophie y a sus amigos riendo. Habían vuelto de la universidad para pasar el fin de semana. La cabaña era ahora cálida, estaba bien cuidada, pero seguía siendo reconociblemente la casa de Ruth. Seguía siendo de piedra sólida y madera auténtica. Seguía siendo sencilla y funcional. Grace subió por el camino de entrada, moviéndose ahora más despacio, con el pelo completamente blanco. Subió los escalones del porche y se sentó en la silla junto a Maya. «Te he traído algo», dijo Grace, entregándole un sobre amarillento que había encontrado escondido en uno de los viejos libros de Ruth en la biblioteca. «Pensé que deberías tenerlo». Maya lo abrió con cuidado. Dentro había una carta dirigida a mi heredera, con la letra arañada de Ruth. «Si estás leyendo esto, es que has tomado la decisión correcta. Sabía que lo harías. Lo vi en tus ojos aquel día en el funeral de tu abuela. Esa fuerza tranquila, esa negativa a rendirte, incluso cuando la vida te había dado todas las razones para abandonar. Por eso te elegí a ti, Maya. No porque fuéramos parientes por sangre, sino porque estábamos unidas por el espíritu. Los tesoros que guardé nunca fueron míos. Solo fui su guardiana durante un tiempo, protegiéndolos hasta que el mundo estuviera listo para recibirlos de nuevo. Ahora, tú has hecho lo que yo no pude hacer. Los has devuelto, les has dejado hablar, has honrado a las familias que los perdieron y a las culturas que representan. Pero más que eso, le has enseñado a tu hija lo que realmente importa. Le has enseñado que la integridad es más valiosa que la riqueza, que el valor significa elegir lo que es correcto, incluso cuando cuesta todo, y que una sola persona realmente puede cambiar el mundo. Esa es la verdadera herencia que te dejé. No un tesoro, sino la verdad. Y has demostrado ser digna de ella. Gracias por terminar mi trabajo. Gracias por ser valiente. Y gracias por comprender que hay cosas que vale la pena proteger, sin importar el costo. Vive bien, Maya. Te lo has ganado, Ruth. Maya dobló la carta con cuidado, con lágrimas corriendo por su rostro. Grace se acercó y le apretó la mano. «Ha elegido bien», dijo Grace en voz baja. «Espero que sí, Dios. Espero que sí. Sabes que lo hizo. Mira lo que has construido. Mira a Sophie. Mira esta ciudad. Mira a todas esas familias que recuperaron su historia. Ruth pasó 70 años salvando tesoros. Tú pasaste 10 años dándoles sentido. Ese es un legado que vale más que todo el oro de esas cámaras acorazadas». Esa noche, después de que todos se hubieran ido, Maya bajó al sótano por última vez. El espacio estaba ahora vacío, salvo por el armario y las vitrinas que documentaban el viaje. Pasó la mano por las paredes de piedra, sintiendo el frío que se filtraba entre sus dedos. Pensó en la mujer que había sido cuando bajó por primera vez esas escaleras, desesperada, asustada, ahogada en la pobreza y el agotamiento. Pensó en los tesoros que había encontrado, en las decisiones que había tomado, en la vida que había construido a partir de esas decisiones imposibles, y se dio cuenta de algo profundo. El verdadero tesoro nunca habían sido los artefactos. Había sido la oportunidad de convertirse en alguien que elegía los principios por encima de las ganancias, el coraje por encima de la comodidad, el significado por encima del dinero. Ruth le había dado esa oportunidad y Maya la había aprovechado con ambas manos. Subió las escaleras, apagó las luces y cerró la puerta con llave. Mañana llegarían nuevos visitantes al museo, nuevas historias que contar, nuevas conexiones que establecer. Pero esa noche solo quería sentarse con su hija y su familia adoptiva en esa cabaña que se había convertido en un faro para todos los que buscaban pruebas de que aún existía el bien en el mundo. Porque eso era en lo que se había convertido ese lugar. No solo un museo, no solo un monumento a la dedicación de una mujer, sino una prueba viviente de que elegir lo correcto marca la diferencia, de que proteger la belleza importa, de que la memoria merece ser honrada, de que el valor de una persona puede inspirar a miles. Sophie la encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia las montañas. «¿Estás bien, mamá?» Maya rodeó con el brazo los hombros de su hija. «Sí, cariño, estoy más que bien. Estoy exactamente donde debo estar». «Yo también», dijo Sophie. «Solía pensar que éramos desafortunadas, ¿sabes? Sin dinero, sin padre, luchando todo el tiempo. Pero no éramos desafortunadas. Estábamos preparándonos. ¿Preparándonos para qué? Para esto,
para tener un propósito, para comprender que lo que hacemos es más importante que lo que tenemos. Sophie apoyó la cabeza en el hombro de Maya. La tía Ruth nos dio más que un tesoro. Nos dio la oportunidad de formar parte de algo más grande que nosotras mismas. Y tú tuviste el valor de aprovecharla. El pecho de Maya se hinchó de orgullo y amor. Eso era la verdadera herencia, no los millones en comisiones por hallazgo depositados en fondos fiduciarios, no la cabaña restaurada ni el reconocimiento internacional. Era haber criado a una hija que entendía que la integridad valía más que la riqueza, que el valor significaba elegir lo correcto, incluso cuando era difícil, y que las acciones de una sola persona podían tener un efecto dominó y cambiar el mundo. Te quiero, Soph. Yo también te quiero, mamá. Se quedaron juntas junto a la ventana, contemplando cómo caía la noche sobre las montañas, sobre la cabaña donde Ruth había vivido con dedicación solitaria durante 70 años, sobre la ciudad que se había movilizado para proteger su legado, sobre el museo que enseñaría a generaciones el poder de las decisiones basadas en principios. Y Maya comprendió por fin y plenamente lo que Ruth había sabido desde el principio. Un tesoro no era algo que se poseía, era algo que se protegía, no era algo que se guardaba, era algo que se transmitía. No se trataba de hacerse rico, se trataba de enriquecer el mundo conservando lo que era bello, lo que era verdadero, lo que merecía la pena recordar. Había heredado una cabaña de piedra congelada y había encontrado una fortuna escondida debajo de ella. Pero lo que realmente había heredado era la oportunidad de convertirse en el tipo de persona que elegía el significado por encima del dinero, que protegía lo que importaba, que entendía que el legado no se mide en dólares, sino en la diferencia que uno marca. Ruth Brennan había pasado su vida salvando pedazos de historia para que no fueran olvidados. Maya Carter había pasado la suya asegurándose de que esos pedazos encontraran su camino a casa. Y Sophie pasaría la suya enseñando a los demás que cada persona tiene el poder de proteger lo que es bello en este mundo. Eso era herencia, eso era legado, eso era lo que realmente significaba un tesoro. Cualquiera puede elegir la integridad por encima de la riqueza si es lo suficientemente valiente como para creer que lo que protege es más importante que lo que posee. Cuando cayó la primera nevada, la temporada comenzó en Ashford Hollow. Maya Carter se paró en la puerta de su cabaña. Ya no era la madre soltera desesperada que había llegado sin nada más que esperanza y una hija que proteger, sino una mujer que había demostrado que el valor no consistía en no tener miedo. Consistía en enfrentarse a ese miedo y elegir lo que era correcto de todos modos. Había heredado un secreto que podría haberla hecho inmensamente rica, pero en lugar de eso lo había utilizado para enriquecer el mundo en memoria, en verdad, en belleza preservada. Porque para Maya, y para todos aquellos a los que había inspirado a lo largo del camino, la verdadera fortuna no se encontraba en las cámaras acorazadas bajo las cabañas heladas. Se encontraba en el valor de decir no al dinero fácil y sí a la dura verdad, en la fuerza para terminar lo que otros habían empezado y en la comprensión de que algunas herencias están destinadas a ser compartidas con el mundo, no ocultas para beneficio personal. Ruth había iniciado una misión, Maya la había completado, y en algún lugar, en el espacio entre las decisiones de esas dos mujeres, el mundo se había vuelto un poco más completo. Fin. A continuación, 2 historias increíbles más que te conmoverán. Haz clic para seguir inspirándote.